Oye, antes de arrancar con nuestra exploración de hoy, una cosita muy rápida. Adelante. Si disfrutan de estos análisis a fondo, la mejor forma de apoyar el proyecto es suscribiéndose al canal El Libro Podcast. Así no se pierde ninguno. Totalmente. Un clic y ya está. Bien, pues ahora sí. Hoy nos vamos a meter de lleno en un libro que ha tenido un impacto monumental. Hablo de Hábitos Atómicos, de James Clear. Uf, un peso pesado. Sí, tenemos aquí extractos que cubren todo, desde su historia personal, que es clave, hasta los principios de su método. Y la misión, creo yo, es entender por qué algo tan simple como mejorar un 1% cada día puede generar resultados tan extraordinarios. Y para entender esa respuesta es que es fundamental empezar por el principio. El autor no es un académico que desarrolló una teoría. No. Llegó a estas ideas desde una cama de hospital, después de que su vida se rompiera, literalmente. Es que la historia es brutal. No es ninguna exageración. Era un jugador de béisbol muy prometedor en la secundaria. Sí, con futuro. Tiene un juego, a un compañero se le resbala el bate. Sale volando. Y le da directo en la cara. El golpe fue devastador. Hablamos de múltiples fracturas en el cráneo, la nariz rota, las cuencas de los ojos destrozadas. Pero el peligro real, lo que casi lo mata, fue la inflamación cerebral. Perdió la conciencia, tuvo convulsiones. Dejó de respirar por sí mismo. Exacto. Lo tuvieron que llevar en helicóptero a otro hospital, uno mejor, preparado. Y fíjate en la escena. Sus padres en la sala de espera. La misma sala donde, 10 años antes, les dijeron que su hermana tenía leucemia. ¡Qué locura! El trauma familiar que eso supone. Inimaginable. La situación era tan pero tan crítica que el hospital les envió un sacerdote. Para prepararlos para lo peor. Es increíble que saliera de esa. Y esa recuperación, tan lenta y frustrante, fue su primer laboratorio. Claro, pasó meses con visión doble, con problemas de equilibrio, perdió el sentido del olfato, tuvo que empezar de cero. Y fue en la universidad, sintiéndose completamente perdido, donde decidió que no podía apuntar a grandes hazañas. Tenía que empezar por lo más pequeño. Exacto. Su primer acto para recuperar el control no fue un gran gesto heroico. ¿Qué fue? Fue tender su cama cada mañana. Así de simple. Luego se propuso dormir bien, ir al gimnasio, aunque sus entrenamientos al principio fueran muy básicos. Eran, pues, victorias minúsculas, atómicas, que poco a poco le devolvieron la sensación de control. Y esa experiencia es el corazón de todo el libro. Es el alma del libro, sí. Y es el puente perfecto para la idea que quizás sea la más famosa, la del equipo de ciclismo británico. Uf, esa historia es buenísima. Un equipo que era, para decirlo claro, un chiste. Casi un siglo de mediocridad. 100 años. Habían ganado una sola medalla de oro en toda su historia olímpica. Ningún británico había ganado el Tour de Francia. Eran tan malos que el libro cuenta que uno de los mayores fabricantes de bicicletas se negó a venderles. Sí, por miedo a que mancharan su reputación si los veían con su equipo. Increíble. Hasta que en 2003 contratan a un tipo llamado Dave Brailsford. Y ahí cambia todo. Y aquí es donde la historia da un giro de película. Porque Brailsford no llegó con una fórmula mágica ni un entrenamiento secreto. Para nada. Llegó con una filosofía. Él la llamó la agregación de las ganancias marginales. El nombre suena complejo, pero la idea es radicalmente simple. Mejorar un 1% en todo lo imaginable. Y cuando el libro dice todo, es que se queda corto. Es obsesivo. Hicieron lo obvio, ¿no? Claro, lo obvio. Rediseñaron los asientos de las bicis, probaron telas en túneles de viento, usaron neumáticos más ligeros. Pero claro, ahí se detienen la mayoría. Brailsford fue mucho más allá. Espera, es que los ejemplos son increíbles. Contrataron a un cirujano para enseñarles a los ciclistas cómo lavarse las manos correctamente. Para evitar resfriados. Lavarse las manos. Y no solo eso, probaron distintos geles de masaje para ver cuál aceleraba la recuperación muscular. Le buscaron a cada ciclista la almohada y el colchón perfectos para su sueño. Lo del camión. Ese es mi detalle favorito. Pintaron de blanco el interior del camión del equipo. ¿Para qué? Para poder detectar hasta la más mínima mota de polvo que pudiera afectar la mecánica de las bicis. Una locura. A ver, un momento. Suena a una obsesión que roza lo absurdo.
¿De verdad podemos atribuir el éxito a eso? ¿O simplemente consiguieron mejores atletas y ya? Es una pregunta súper válida. Y la respuesta es que es un conjunto. Obviamente necesitas el talento. Claro. Pero el talento ya estaba antes y no ganaban nada. Lo que Brailsford entendió es que estos pequeños detalles, por sí solos, no son nada. Pero cuando los sumas, el efecto es arrollador. Y los resultados hablan por sí solos. Es que no fue una mejora, fue una dominación. 5 años después, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ganaron el 60% de las medallas de oro en ciclismo. Impresionante. Luego, en Londres 2012, rompieron 7 récords mundiales y ganaron el Tour de Francia 5 veces en 6 años. Todo a partir de la suma de esos 1%. Vale, la historia es impactante. Los resultados son innegables. Pero también suena, increíblemente lento y frustrante. Mejorar un 1% al día es casi invisible. Claro. ¿Cómo se mantiene la motivación cuando pasa semanas, meses, sin ver un resultado claro? Ahí es donde la mayoría tiramos la toalla. Es que justo ese es el punto clave. El concepto que el libro llama la meseta de potencial latente. La meseta. Sí. Y la analogía que usa es perfecta, la del cubo de hielo. Imagina que tienes un cubo de hielo en una habitación a -4 grados. Congelado. Congelado. Subes la temperatura a -3. No pasa nada. A -2. Sigue sin pasar nada. A -1. El cubo sigue ahí, sólido. Has hecho un trabajo, pero no tienes ningún resultado visible. Y te frustras. Piensas, esto no sirve para nada. Exactamente. Estás a punto de abandonar. Pero entonces subes un solo grado más, de -1 a 0. Y de repente el hielo empieza a derretirse. El gran cambio. Pero el gran cambio no fue producto de ese último grado. Fue la consecuencia de todo el trabajo acumulado que venías haciendo. Esa es la meseta. Es el valle de la decepción donde la gente se rinde porque confunde la falta de resultados con la falta de progreso. Me recuerda a aprender un idioma. Pasas meses estudiando y sientes que no avanzas. Y de repente un día algo hace clic y puedes tener una conversación. Es la misma idea. El éxito es el resultado retrasado de los hábitos. Y para superar esa meseta, el libro propone un cambio de paradigma. Uno que va en contra de casi todo lo que nos han enseñado. ¿Qué es? No te enfoques en las metas. Siempre nos han dicho, metas claras, específicas, ambiciosas. Las SMART, sí. Y aquí se propone algo casi herético. Olvida las metas, concéntrate en los sistemas. Es una de las ideas más potentes del libro. Argumenta que las metas tienen varios problemas serios. El primero, ganadores y perdedores tienen las mismas metas. Cierto, todo atleta olímpico quiere la medalla de oro. Exacto. La meta no es lo que los diferencia. Lo que los diferencia es el sistema de entrenamiento, de nutrición, de descanso. Justo. Y el segundo problema es que la meta es un cambio momentáneo. El ejemplo del libro es genial. Tienes la meta de limpiar tu habitación. Vale. La limpias, cumples la meta, te sientes bien. Pero si mantienes los mismos hábitos desordenados, en una semana estará igual. Curaste el síntoma, no la enfermedad. O sea, la meta era el resultado, habitación limpia, pero el problema era el sistema, hábitos de desorden. Precisamente. Y esto lleva a una frase clave del libro. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Uf, qué frase. El propósito de las metas es darte una dirección, pero el propósito de los sistemas es asegurar el progreso. El sistema es lo que te salva cuando no tienes motivación. No negocias contigo mismo, solo lo ejecutas. Pero a ver, ¿eso significa que no hay que tener ambición? ¿Que no sirve de nada querer correr un maratón? Suena un poco conformista. Para nada. No es eliminar las metas, es cambiar el foco. La meta es la brújula, el sistema es el barco que te lleva. Te tienes que enamorar del proceso, no solo del destino. Disfrutar del viaje. Claro. Si solo eres feliz cuando cumples la meta, te condenas a ser infeliz la mayor parte del tiempo. Pero si aprendes a disfrutar del sistema, eres feliz cada vez que lo aplicas. La victoria no es el maratón. La victoria es ponerte las zapatillas y salir a correr hoy. Entendido. El sistema es el rey. Pero volvemos a lo práctico. Construir un sistema desde cero suena abrumador. ¿Por dónde se empieza? Y ahí entran las tácticas concretas.
Una de las más efectivas, la regla de los 2 minutos. Suena bien. Se basa en hacerlo sencillo. La idea es que cualquier nuevo hábito que quieras empezar debe tomar menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. O sea, si quiero leer más, el hábito no es leer un libro a la semana. No, el hábito es leer una página. Si quieres hacer 30 minutos de yoga, tu nuevo hábito es sacar el tapete de yoga. Si quieres correr 5 kilómetros, el hábito es ponerse las zapatillas y atarse los cordones. Justo. La idea es reducir la fricción al mínimo. Fíjate, esa regla siempre me ha parecido un poco un autoengaño. Si mi objetivo es meditar 20 minutos y solo me siento 2, mi cerebro sabe que no estoy cumpliendo de verdad. ¿Cómo funciona eso? Es que el objetivo de la regla no es cumplir la meta final desde el día 1. El objetivo es dominar el arte de empezar, de presentarse. Ah, La parte más difícil siempre es el principio. Una vez que ya estás con las zapatillas puestas, es más fácil salir a correr. Una vez que ya tienes el libro abierto, es probable que leas otra página. Se trata de automatizar el inicio. son los hábitos umbral, la puerta de entrada a conductas más grandes. Y a los momentos decisivos. Me gusta ese concepto. El momento en que decides si tomas la fruta o las galletas, si te pones la ropa de deporte o te tiras al sofá. Esos 2 minutos marcan la trayectoria de las siguientes 2 horas. Y eso nos lleva al nivel más profundo del cambio, ¿no? Porque puedes tener sistemas y reglas. Pero para que un hábito se quede para siempre, el cambio tiene que ir más allá. Tiene que llegar al núcleo, a tu identidad. El objetivo no es leer un libro, es convertirte en un lector. No es correr un maratón, es convertirte en un corredor. Ahí está la clave de todo. El cambio real es un cambio de identidad. Y funciona en ambas direcciones. Imagina a 2 personas que intenten dejar de fumar. Le ofrecen un cigarro a la primera y dice, no, gracias, estoy intentando dejarlo. Se sigue viendo como fumador. Exacto. A la segunda le ofrecen y responde, no, gracias, no fumo. La diferencia es sutil, pero potentísima. La segunda persona ya cambió su identidad. Ya no es parte de quien es. Y cada acción que tomas es un voto para el tipo de persona que quieres ser. Cuando vas al gimnasio, aunque estés cansado, das un voto por tu identidad de persona deportista. Cuando eliges escribir una página en vez de ver la tele, das un voto por tu identidad de escritor. Al principio, un solo voto no cambia nada, pero a medida que se acumulan, también se acumula la evidencia de tu nueva identidad. Tu cerebro empieza a pensar, oye, si hago esto constantemente, quizá es que soy este tipo de persona. O sea, no es finge hasta que lo consigas, es demuéstratelo a ti mismo una y otra vez con pequeñas pruebas hasta que tu autoimagen cambie. El libro da una herramienta práctica para esto, preguntarse, ¿qué haría una persona, la identidad que deseas, en esta situación? Cuenta la historia de una amiga que perdió más de 50 kilos usando solo esta pregunta. ¿En serio? Sí. Ante cada decisión se preguntaba, ¿qué haría una persona sana? ¿Tomaría las escaleras o el ascensor? ¿Pediría la ensalada o la hamburguesa? Al actuar como una persona sana el tiempo suficiente, pues se convirtió en una persona sana. Sus acciones moldearon su identidad. Exacto. Entonces, si juntamos todas las piezas, tenemos la idea de las mejoras del 1%, aplicadas a un sistema bien diseñado y enfocadas en construir una nueva identidad. Esa es la clave. No es fuerza de voluntad, es estrategia. Es rediseñar tu entorno y tus creencias para que lo bueno sea fácil y lo malo difícil. Es un enfoque muy completo, y cuando crees que ya lo tienes todo, el libro te deja con una reflexión final que lo conecta con algo aún más grande. ¿Sí? Al final conecta todo el ciclo del hábito, la señal, el anhelo, la respuesta, la recompensa, con la naturaleza del deseo humano. ¿Cómo así? Plantea que cada hábito está impulsado por el anhelo de cambiar nuestro estado interno, de aliviar una pequeña insatisfacción. Y eso lo lleva a una reflexión sobre la felicidad, que es casi budista. A ver. Cita a un filósofo que dice, la felicidad es simplemente la ausencia de deseo. Es el espacio que hay entre que un deseo se cumple y el siguiente aparece. Una satisfacción temporal. Y eso es muy provocador. Si el motor de nuestros hábitos es el deseo constante de algo más, el objetivo final es construir hábitos que nos den lo que queremos,
O construir hábitos que nos enseñen a no desear tanto. Wow. Deja la pregunta en el aire. Totalmente. Nos deja pensando. Quizás la maestría en los hábitos no es solo una herramienta para el éxito externo, sino un camino para entender el mecanismo que nos impulsa por dentro. Y quizás, solo quizás, la meta no es conseguirlo todo. Sino encontrar satisfacción en el proceso de mejora. En ese 1% diario, una idea muy poderosa para seguir reflexionando.